Vamos a tratar de desarrollar algunos ejemplos, los que más nos dé el tiempo, para aplicar las reglas de derivación. Este primer ejemplo pretende determinar la derivada de las siguientes funciones que aparecen aquí en la pantalla. Las dos primeras presentan un esquema similar. Para usar la regla de la cadena, vamos a seleccionar esta segunda. La primera la puedes desarrollar en la misma forma. Es decir, dada la función g de t, dada esta función g de t, viene dada por seno a la cuarta de t4 más 3t. Y nos piden entonces calcular g' de t. Para ello, nótese que la función g de t se puede escribir en la forma seno de t a la 4 más 3t, todo elevado a la 4. Vamos a buscar entonces la derivada usando la regla de la cadena. G' de t es igual al exponente por la potencia con el exponente disminuido en 1. Seno de t a la 4 más 3t, todo elevado a la 3, por la derivada, la voy a colocar aquí, derivada con respecto a la variable t, del seno de t a la 4 más 3t. Hagamos ahora este paso. Esto se puede escribir entonces en la siguiente forma. 4 seno al cubo de t a la 4 más 3t por la derivada de seno de u de t es coseno de t4 más 3t por la derivada interna. La derivada de t4 más t3 es 4t a la 3 más 3. Es costumbre escribir este factor antes del coseno para que no se confunda con una relación angular. Finalmente, entonces, el estudiante puede notar que esto se puede escribir en la forma 4 y este factor pasarlo aquí adelante, que multiplica a 4t3 más 3 por seno al cubo de t a la 4 más 3t, y eso que multiplica al coseno de t a la 4 más 3t. Ese ya es el resultado más simple con el cual se puede expresar la derivada de g de t. El ejercicio 1, el ejercicio A, es similar. Es el exponente por la derivada interna por la potencia con el exponente disminuido en 1. No puedes decir que esto es 3 por x5 menos 2x más 1 al cuadrado por la derivada interna, que es 5x4 menos 2. El ejercicio C, como para que recordemos la manera de derivar un cociente, es el siguiente. Para h de s viene dada como 2s dividido s a la 3 más 2s menos 4. Vamos entonces a derivar esto como un cociente. h' de s es igual. La derivada del numerador, que es 2, por el denominador, s3 más 2s menos 4. Menos el numerador 2s por la derivada del denominador 3s2 más 2 dividido el denominador al cuadrado s3 más 2s menos 4 al cuadrado. Esto lo podemos escribir de la siguiente forma simple, desarrollando. Queda 2s3 más 4s
menos 8 menos 6s3 y menos 4s dividido s a la 3 más 2s menos 4 al cuadrado. Podemos simplificar 4s positivo con 4s negativo. Aquí tenemos 2s3 menos 6s3, queda menos 4s3 y menos 8, dividido s a la 3 más 2s menos 4 al cuadrado. Se puede sacar factor común menos 4 en el numerador y podemos escribir finalmente menos 4 que multiplica a s3 más 2 dividido s3 más 2s menos 4 al cuadrado. Esta es la h' de S. Hay como para que recordemos la fórmula de derivación de un cociente. El próximo ejercicio ya se trata de usar la derivación implícita. Necesitamos encontrar la derivada y' o de y de x para la siguiente función. Aquí en este caso tiene uno que colocar como hipótesis de que la variable y depende de x y que está definida de manera implícita por esta fórmula. Y igual a 3x más y2 sobre x más y3. Podríamos preguntarnos por la derivada de y con respecto a x, derivando el primer lado como de y de x, derivar el numerador, derivar esto como un cociente, pero es demasiado complicado en esa forma. La manera más sencilla es quitando denominadores, llevándola a una forma lineal y aplicando la llamada regla de L'Hopital. En este caso particular, si y es igual a 3x más y2 dividido x más y3, esto lo podemos escribir de la siguiente forma: xy más y4, estoy pasando a multiplicar este término al primer lado, es igual a 3x más y2. No es posible despejar y en función de x. Usemos entonces derivación implícita. Derivando esto como un producto es, la derivada de x es 1 por el segundo, y, más el primero, x por la derivada de y, que le estamos denotando por y', más la derivada de y4 es 4y3 por la derivada interna que le estamos denotando y'. Esto es igual a la derivada de 3x, que es 3, más la derivada de y2, que es 2y, por y'. ¿Qué hacemos ahora? Reunimos en el primer lado todos los términos que tienen el factor común y', escribiendo en la forma xy más 4y3 por y' menos 2y por y', y en el segundo lado los términos que no tienen a y', que es 3 menos y. Yo acostumbro decirle al estudiante que cuente el número de términos por si no le falta ninguno. 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Porque en muchas ocasiones se le puede pasar a uno alguno de ellos. Observe entonces que todos estos términos tienen un factor común y', que multiplica a x más 4y3 menos 2y igual a 3 menos y. Despejando y', o sea, dy de x es igual a 3 menos y sobre x más 4y3 menos 2y. Y de esta manera hemos expresado la derivada de y con respecto a x usando derivación implícita. Ese es entonces nuestro segundo ejemplo. El tercer ejemplo
que quiero que desarrollemos tiene el objeto o el objetivo fundamental de él es repasar el concepto de derivación lateral. Tenemos una función que está definida a tramos. ¿Está definida en qué forma? Por la porción de parábola x2 si x es menor que 1 y la porción de recta ax más b si x es mayor o igual a 1. El ejercicio me pide, determina entonces cuáles han de ser los valores de las constantes a y b para que f' de 1 exista. Es fundamental esta frase. Para que f' de 1 exista. ¿Qué significa que f' de 1 existe? Significa de que la función es derivable en x igual a 1. Y recordemos la relación que existe entre derivada y continuidad. Si una función es derivable, es continua. Entonces, miremos que son dos incógnitas, a y b, y nos están estableciendo apenas una condición, derivable en 1, pero esa derivabilidad está implicando la otra condición, la continuidad. Tenemos dos condiciones y tenemos dos incógnitas, por lo tanto se puede encontrar los valores de las constantes a y b. Vamos entonces a usar esas dos hipótesis en la búsqueda de las constantes a y b. La función f de x viene dada por x2 para todos valores de x que son menores que 1 y viene dada por ax más b para aquellos valores de x que son mayores o iguales a 1. La función f' de x, que podemos también definirla a tramos, está dada por la derivada de x2 es 2x para todos valores de x que son menores que 1 y está dada por la derivada de ax más b que es a para aquellos valores de x que son mayores o iguales a 1. La primera condición que me está estableciendo el ejercicio es que la derivada en 1 existe. Pues si la derivada en 1 existe, significa que f' por la derecha de 1 coincide con f' por la izquierda de 1. F' por la derecha de 1 para valores mayores que 1 es A. Y f' por la izquierda de 1 es 2 por 1. Es 2 por 1, que es 2. Ya encontramos entonces una de las constantes. ¿Cómo vamos a encontrar la otra constante? Usando el hecho de que derivabilidad implica continuidad. Si una función es derivable en un punto, entonces es continua en el punto. En consecuencia, esta función que nosotros hemos planteado desde el principio tiene la particularidad de que es continua en 1. Si es continua en 1, ¿qué se tiene que dar? Se tiene que dar que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de esa f de x coincide con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, y esto ha de coincidir con el valor de la función en 1. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es para valores mayores o iguales a 1. Sería a, reemplazando la x por 1 en esta parte, en este tramo, da a más b. Igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es con esta porción de parábola. Da 1 y que esto perfectamente está coincidiendo con el valor de la función en 1. ¿Cuál es el valor de la función en 1? Pues a más b. No estamos sino simplemente escribiendo que a más b vale 1. Y como a vale 2, de aquí, ¿qué se puede deducir? ¿Cuánto vale b? Si a vale 2, entonces ¿cuánto vale b? b es igual a 1 menos a, es decir, b es igual a 1 menos 2 y es igual a menos 1. Este es entonces el valor de la otra constante, menos 1. A vale 2 y b vale menos 1. Con estos valores de a y b,
¿En qué se transforma esta función? La función f de x podemos escribirla de esta forma. F de x es igual a x2 para los x menores que 1 y es igual a 2x más 1 para los x mayores iguales a 1. Vuelva a verificar que esta función es derivable en el punto x igual a 1 y vuelva a verificar que esa función es continua en el punto x igual a 1. Este es otro ejemplo ilustrativo que me muestra cómo usar las derivadas laterales. En este último ejemplo, el ejemplo 4, hemos analizado las asíntotas horizontales de esta curva. Dijimos allá en el módulo 16 que esta curva tenía como asíntotas horizontales 1/2 y menos 1/2, pero no lo probamos. Lo que vamos a hacer aquí es demostrar que efectivamente el límite cuando x tiende a más infinito de esta fracción tiende a 1/2 y les dejo como ejercicio para que ustedes lo trabajen que el límite cuando x tiende a menos infinito de esta fracción tiende a menos 1/2. Cojamos entonces la primera parte. Analicemos este límite, evaluar este límite. Límite cuando x tiende a más infinito de raíz de x2 más 9 dividido 2x más 5. Si analizamos el grado del numerador, el grado del numerador sería 1, porque la raíz cuadrada de x, prácticamente el comportamiento de x2 más 9 en el infinito, es igual al comportamiento de la raíz de x2, que es x. Y el grado del numerador es 1 también. ¿Qué podemos hacer? Dividir numerador y denominador por la mayor potencia, que en este caso es x. Y podemos escribir esto como el límite cuando x tiende a más infinito de la raíz de x2 más 9 dividido x, y aquí vamos a tener 2x más 5 dividido x. Necesitamos, dividir, entrar esta x al radical. Obsérvese que para valores grandes de x, como x es positivo, x se puede escribir como la raíz positiva de x al cuadrado, igual al límite cuando x tiende a más infinito, raya de fracción, podemos escribir en el numerador x2 más 9 dividido x2, efectuando la división aquí queda 2 más 5 sobre x. Analicemos ahora este límite. En el numerador se puede escribir límite cuando x tiende a más infinito, raya de fracción, también separando esto en dos fracciones, x2 sobre x2 queda 1, más 9 sobre x2, dividido 2, más 5 sobre x. Cuando x tiende a infinito, 9 sobre x2 tiende a 0. Cuando x tiende a más infinito, 5 sobre x tiende a 0. En consecuencia, esto va a quedar simplemente la raíz de 1 dividido 2, es decir, 1/2. Le dejo, señor estudiante, a consideración el otro límite que aparece en la pantalla. El límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz de x2 más 9 sobre 2x menos 5, y usted va a probar, y lo va a hacer, que eso le va a dar menos 1/2. En este caso, la recta y igual a 1/2 y a menos 1/2 van a ser las asíntotas horizontales de la curva correspondiente. De esta manera hemos culminado
el capítulo 3 del texto guía. Todas estas no son más que herramientas básicas para lo que nos proponemos desarrollar en el próximo capítulo, que ya son todas las aplicaciones de la derivación. Les agradezco mucho la atención que se han servido prestarme y hasta pronto.